capítulo 1, versículo número 12. Prometo ser breve, ¿está bien? Dijo alguien, cuidado cuando el predicador dice promete ser breve. Al cabo mañana es Labor Day, ¿verdad? Bueno, gracias por la noticia. Capítulo 1, versículo 12. Dice la palabra del Señor: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Cuando hablamos, hermanos, cuando leemos sobre el libro de los Hechos, tenemos que poner mucha atención, porque el libro de los Hechos nos marca el inicio de la iglesia de Jesucristo. El libro de los Hechos viene a ser un parteaguas sobre lo que fue la vida de Cristo en la tierra y sobre lo que ahora es la vida del Espíritu Santo en los creyentes. El libro de los Hechos nos muestra cómo a través de la obediencia a Dios, hombres y mujeres fueron transformados por el poder del Señor. En el libro de los Hechos vemos que el Señor escoge a hombres y a mujeres comunes, hombres y mujeres de la vida cotidiana, los escoge para transformarlos y para hacerlos agentes de cambio. Escúcheme bien, una persona que recibe a Jesús como Señor y Salvador de su vida debe convertirse en un agente de cambio. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una transformación en su vida, pero también esa persona es llamada a transformar. Diga conmigo, transformar. Es decir, que si Jesús es nuestro Señor, si Jesús es nuestro Rey, usted y yo tenemos la habilidad del Señor para, en el nombre de Jesús, transformar toda situación y transformar toda circunstancia. Porque el Señor le dijo a sus discípulos: en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre hablarán nuevas lenguas, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos. ¿Qué quiere decir esto? Que en el nombre del Señor recibimos el poder para transformar toda atmósfera que está a nuestro alrededor. Esto quiere decir que ahora en Cristo usted y yo podemos levantarnos como una iglesia, usted y yo podemos levantarnos como un grupo de hombres y de mujeres y de orar por paz donde hay guerra, de orar por misericordia donde no la hay, de orar por esperanza donde hay desesperanza. El libro de los Hechos nos demuestra cómo el poder de Dios se despliega en gran manera y cómo empiezan a ocurrir milagros, señales, prodigios, sanidades. El libro de los Hechos también nos demuestra cómo el Señor quiere que todo el mundo escuche su mensaje, su palabra. Realmente, hermanos, el libro de los Hechos nos introduce a una gran época de avivamiento dentro de la iglesia. Y todo lo que sucede en el libro de los Hechos es a causa del poder del Espíritu Santo. Todo lo que ocurre en el libro de los Hechos, cada milagro, cada señal, cada sanidad, cada derramamiento de poder es a causa de la manifestación del Espíritu Santo. Esto quiere decir, mi hermano, que cuando permitimos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, cosas grandes van a suceder a nuestro alrededor. Gracias por los que dijeron amén. Cuando usted permite que el Espíritu Santo obre en su vida, usted va a tener que prepararse, porque grandes cosas, grandes acontecimientos van a suceder a su alrededor. El Señor había hablado con los discípulos, el Señor los había reunido antes de irse, antes de subir al cielo. El Señor platica con ellos y les da una promesa. El Señor les dice: van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes y van a testificar. En ese momento, hermanos, los discípulos no eran hombres poderosos. En ese momento los discípulos tenían temor. En ese momento los discípulos tenían muchas preguntas y muy pocas respuestas. Pero es en ese momento que el Señor les da esa promesa. Es en ese momento que el Señor les dice en lo que se iban a convertir, en lo que se iban a transformar. Es en ese momento que el Señor les habla de un futuro,
Dios siempre va a insistir hablándonos de nuestro futuro. Lo voy a decir otra vez. Dios siempre te va a insistir hablándote de tu futuro. Te voy a decir por qué. Porque no importa cómo esté tu presente, lo que Dios quiere hacer con tu vida no se basa en lo que estás viviendo ahora. Lo que Dios quiere hacer con tu vida se basa en el futuro que Dios ya compró para ti. Escúchame bien. Todo padre sabio, si quiere levantar a sus hijos, tiene que hablarles forzosamente, no de su presente, sino de su futuro. Gracias por los que dicen. Déjenme voy para acá. Mis aliados. Todo buen padre tiene que hablarle a sus hijos sobre su futuro. ¿Por qué? Porque si el presente del niño es que el niño sacó una mala nota, el padre no le puede decir qué malo eres. El padre le va a decir qué bueno vas a ser y cómo esa nota se va a cambiar en una nota buena. Bueno, así es Dios con nosotros. Un hombre llamado Abraham, su presente era que él no podía tener descendencia. Pero Dios no le dijo a Abraham de su presente, Dios le dijo a Abraham de su futuro. Dios le dijo: Abraham, de ti nacerán grandes familias, de ti nacerán multitudes. ¿Qué está pasando? Que Dios trae el futuro de Abraham, se lo mete en el presente para que Abraham entienda que aunque su presente no es promitorio, que aunque su presente es difícil, que Abraham comprenda, tal vez mi presente dice una cosa, pero en mi futuro Dios promete bendecirme, Dios promete ayudarme, Dios promete que está conmigo. Y si Dios ya me lo dijo, entonces tengo que creerlo y tengo que dirigirme hacia allá. Cuando el Señor Jesús les dice a los discípulos: recibirán poder, los discípulos tenían miedo, los discípulos tenían ansiedad, pero el Señor no los miraba como miedosos, el Señor los miraba como hombres llenos de su poder, que iban a trastornar al imperio romano y que iban a propagar el mensaje de Cristo por todas partes. El futuro tuyo, iglesia, es grande y es poderoso. El Señor habla que tiene planes de bendición para tu vida. El Señor habla que tiene cosas grandes para ti. Pero déjame decirte, así como los discípulos tenían una promesa, los discípulos tenían que hacer algo para acercarse a esa promesa. Porque una cosa es saber que el Señor nos va a bendecir. Una cosa es saber que en Cristo hay un futuro y una esperanza. Una cosa es saber que el Señor está de nuestro lado. Pero otra cosa es dar pasos para alcanzar ese futuro. Y tenemos que dar pasos. Di conmigo: dar pasos. Tenemos que dar pasos para alcanzar ese futuro. Tenemos que dar pasos e ir hacia adelante para abrazar eso que el Señor nos ha prometido que nos está esperando. Y cuando el Señor impregna a estos hombres con esa palabra, estos discípulos recibieron la palabra, recibieron la promesa, pero entendieron: tenemos que dar pasos, tenemos que acercarnos, tenemos que acelerarnos. No era el tiempo de sentarse y de quedarse a esperar. Era el tiempo, sí, esperar en lo espiritual, pero era el tiempo de acercar su vida a las maravillas que Dios tenía para ellos. Y déjame decirte que los discípulos dieron pasos. Y lo primero que hicieron, según el versículo que leímos, es que dice que volvieron a Jerusalén. ¿Qué paso tenemos que dar, iglesia, para acercarnos a ese futuro que Dios nos promete? Primeramente, tenemos que fundamentarnos en la fortaleza de Dios. Fundamentarnos en la fortaleza de Dios. ¿Cuántos somos padres aquí? Y cuando su hijo está débil, ¿qué le da a usted? Vitaminas, fuerza.
inyecta unas vitaminas, le da vitaminas, porque usted no quiere hijos. Usted no quiere hijos débiles. Nadie quiere hijos débiles. ¿Usted cree que Dios quiere hijos débiles? Entonces hay que inyectarse vitaminas. Los discípulos dicen que volvieron a Jerusalén. Ellos se fundamentaron en la fortaleza de Dios. Ahora, ¿qué era Jerusalén? Jerusalén es la ciudad de Dios. Jerusalén era el lugar que Dios escogió para gobernar. Jerusalén era la capital de Israel. Jerusalén era el sitio ideal donde estos discípulos tenían que estar. Y Jerusalén también era una ciudad fortificada. La Biblia dice que alrededor de Jerusalén había muros que le servían como defensa, que le servían como protección para cuando los enemigos querían atacar. Bueno, esto me dice a mí que los discípulos se metieron a una fortaleza. Los discípulos fueron a un lugar fuerte. Los discípulos tuvieron que fundamentarse en el poder de Dios. No estaban en cualquier lugar esperando la promesa. Estaban en un lugar fortificado. Iglesia, yo te vine a decir, ya basta de andar en sitios que no están fortificados. Tenemos que meter nuestra vida a la fortaleza de Dios. Tenemos que meter nuestra vida al poder de Dios. Ya basta de no vivir en el poder de Cristo. Tenemos que empoderarnos del poder del Señor. Tenemos que llenarnos del poder del Señor. Dios tiene muchas cosas contigo. Dios tiene planes grandes contigo, pero es el tiempo de fortalecernos. Es el tiempo de empoderarnos. Es el tiempo de decirle al Señor, Señor, tengo poca fuerza, pero multiplícamelas. Tengo poco ánimo, pero multiplícalo. Es el tiempo de fortalecernos. Es el tiempo de meternos a un lugar fuerte. Estos discípulos se metieron a esa fortaleza. Estos discípulos entraron a esta ciudad y empezaron a esperar lo que Dios les había dicho que les iba a decir. Una de las cosas que ellos tenían en su corazón es que Jesucristo había resucitado. Ellos ya sabían que Cristo había resucitado. Y como Cristo había resucitado, ellos no se iban a mover a ningún lado, porque ellos sabían que su Rey y Señor estaba vivo, que su Rey y Señor no estaba muerto. Y esa era su fortaleza. Iglesia, yo te vine a decir, tú y yo tenemos que fortalecernos todo el tiempo con el pensamiento de que Cristo está vivo, de que Cristo reina, de que Cristo es poderoso. Debemos alimentar nuestra alma, nuestra mente, nuestro pensamiento y decirle al enemigo que Cristo vive y vive en nosotros, y por lo tanto Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra fuerza. Pero hay que fundamentarnos. La Biblia dice, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, dice la palabra del Señor, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Iglesia, tú no estás solo, tú no estás sola. Hay un poderoso gigante que te dice, yo estoy contigo todos los días. Jerusalén, debían volver a Jerusalén, porque en ese tiempo en Jerusalén había mucho alboroto, había muchas cosas malas, había amenazas para ellos, pero a pesar de todo, volvieron a Jerusalén. La palabra Jerusalén quiere decir ciudad